La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los jóvenes en familia, con el auspicio de Jóvenes para los jóvenes en familia. Muy buenas tardes, estamos iniciando como siempre. Cada domingo nos encontramos para compartir cosas hermosas que nos traen los jóvenes, cosas hermosas que nos cuentan los jóvenes de sus propias experiencias. Ciertamente que ellos lo hacen dentro de su comunidad, no nos olvidemos de esto. Por eso nos llamamos y decimos Jóvenes para los jóvenes en familia. Ese es el lugar donde se va gestando el amor, el servicio, esa solidaridad que tiene que existir, ¿verdad?, entre nosotros. Pero comenzamos desde pequeñitos y cuando llegamos a la adolescencia y sobre todo cuando nos abrimos en la edad juvenil es donde nosotros verdaderamente mostramos aquello que aprendimos en nuestra casa, en nuestra familia. Esto, queridos padres, queridos abuelos y todos los mayores que estamos aquí hoy compartiendo este programa Jóvenes para los jóvenes en familia, tenemos que tenerlo muy en cuenta. Nuestros adolescentes y nuestros jóvenes son el reflejo de lo que nosotros les vamos transmitiendo. Si tenemos jóvenes egoístas, si tenemos jóvenes que nos rezan, si tenemos jóvenes que no se preocupan de los demás, el termómetro es esa realidad, porque quiere decir que en nuestras familias está faltando algo. Ese es el termómetro de la sociedad. Hoy nos encontramos con el grupo invitado, que ellos vienen de Lambaré y se llama el grupo Jóvenes de María Auxiliadora. Anteriormente estuvimos con un prejuvenil María Auxiliadora, ahora estamos sin embargo con otro grupo que es Jóvenes de María Auxiliadora. Buenas tardes, queridos jóvenes, y bienvenidos a nuestro programa. ¿Estamos ya como para comenzar? ¿Sí o no? Sí. Bueno, muy bien. Si ya estamos como para comenzar, vamos a comenzar aquí como siempre, primero las damas a la derecha. Vamos a presentarnos como siempre, vamos a conocernos y luego hacer un poco este diálogo y sobre todo qué cosas lindas hoy ustedes quieren transmitirnos. Buenas tardes. Buenas tardes, yo soy Belén Salinas, tengo 19 años, estoy estudiando psicología en la facultad y soy del Club Olimpia. ¿En serio, viejo? Sí, padre. Bueno, Belén, ¿y en qué facultad estás? ¿Dónde estás estudiando psicología? Sí, estoy en primer año de psicología en la UNA. En la UNA. ¿Y qué tal, che? ¿Ya está comenzando ya a entender un poquitito la personalidad o todavía no? Sí, ahora estamos manejando más lo que es la filosofía y el comportamiento. ¿Qué, por ejemplo, dice la filosofía? ¿Filosofía de qué? ¿La filosofía de qué cosa? ¿Qué desarrollan? Yo ya me olvidé todo, ya primer año. Introducción sería, ¿verdad? Sí. Es la introducción a la filosofía. Sí, hablamos de Sócrates. Ya. Y eso lo es lindo para la psicología. Conócete a ti mismo. Eso vamos a ver, Ina. Sí, porque eso es elemental y fundamental para una psicóloga. Primero, conócete a ti mismo. Bueno, entonces, ¿y te gusta la psicología, Belén? Sí, realmente. O sea, me gusta escuchar y ayudar a las personas y más a los jóvenes. O sea, a vos te gusta escuchar más por lo que veo, más que hablar, ¿verdad? Así mismo. Ya me di cuenta ya enseguida, O ahí me dio calcular, son una calculadora. Sí. Decime un poquitito tus problemas. Soy como una esponja. Y después 2 o 3 palabritas no me voy a decir, ¿verdad? Así mismo. Voy analizando y después respondo. Yo ya me di cuenta enseguida ya, Mirá vos. Bueno, vamos entonces aquí a mi izquierda. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas vos? Buenas tardes, padre. Mi nombre es Derlis Duarte. Tengo 23 años. Soy licenciado en Ciencias Administrativas, recibido en la Universidad Tecnológica Intercontinental. Soy del Club Cerro Porteño. Aquí ya estamos frente a frente, uno limpia, otro cerro, o sea, pero menos mal. Perro y gato aquí no va a haber, ¿verdad? No. Bueno, Derlis, ¿y cómo fue, esa vocación de la parte administrativa? ¿Siempre te gustó? ¿Estás trabajando ya o cómo es? No, ¿ya sos licenciado, me dijiste? Ya me recibí. Actualmente no estoy trabajando aún en el área, digamos. Bueno, ahora después de este programa, todo el mundo, miren, ahí está Derlis,
está vacante con un hermoso título colgado en la pared. Así es que llámenle, ¿verdad, Derlis? Sí, claro que sí, estaba esperando la llamada. Ya vos viniste hoy a hacer publicidad, será, para Claro. que la gente enseguida te van a llamar. Acordate de mí enseguida. Tu primer sueldo para jóvenes, para los jóvenes, para la televisión, ¿está? Claro que sí, güey, sin ningún problema. Está bien, bueno, muy bien, Derlis. Entonces, y me dijiste, Cerro Porteño. Sí. Por eso que todavía no tenés trabajo, será. Qué pucha. Bueno, está bien. Si era de Guaraní, viste, Guaraní, yo digo. Bueno, y vos estás en la capilla entonces María Auxiliadora. ¿Hace mucho que estás por ahí? Sí. Derlis? Mis inicios son de la Capilla María Auxiliadora. De hecho, soy el coordinador del grupo juvenil ya hace 7 años. Vos sos entonces Exacto. el coordinador. 7 años. Sí, hace 7 Pero vos entonces seguís un poco la tradición paraguaya ya. Sí, sí. Estilo dictador ya. No puedo ir ya. Fui reelecto para ahí. Fui. Reelecto. El Chole también fue reelecto siempre reelecto. Y además con mayoría ya, 80%, no sé cuánto, 90%, eso. Después vi la. Como está en contra. Bueno, muy bien. Entonces, Derlis, que está aquí con nosotros. Después vamos a hablar un poco, ya que sos el coordinador, nos vas a contar un poco de la historia, ¿verdad? Del grupo Juvenil María Auxiliadora. El nombre también. Parece que ustedes son demasiado devotos, ¿verdad? De María Auxiliadora. Todo de María Auxiliadora, ¿verdad? Todo. Hasta visto que la chipa se llama chipa María Auxiliadora, ¿verdad? La hamburguesa María Auxiliadora, ¿verdad? Bueno, muy bien. Vamos ahora y le presentamos a la otra compañera del grupo. ¿Cómo te llamas vos? Buenas tardes, mi nombre es Aurora Acosta. Este año terminé el colegio y estoy en el cursillo para ingresar a la carrera de psicología. Psicología también. ¿Viste? Me parece que usted aquí medio, aquí tu compañera Belén parece que te invitó, ¿verdad? ¿Sí o no? No, hace poco no. le conocí a ella. Hace poco le conociste. ¿Y cómo fue entonces contigo, Aurora, para entusiasmarte por la psicología? ¿Dónde estás estudiando, me dijiste? O sea, ¿dónde estás haciendo el cursillo? ¿O eso se hace en forma general? No, en el cursillo de la UNA también. ¿De la UNA? Sí. Y ahí hacen también el cursillo. Sí. Ya. ¿Y qué tal? ¿Ahí se van y participan o tienen que hacer aparte esos cursillos y después rendir para ingresar? Y hay opciones, pero la mayoría estamos en el cursillo de ahí y rendimos también exámenes de ingreso, pero en marzo. el año En que marzo. viene, Ya. ¿Y de dónde te viene ese amor a la psicología? ¿Por qué, Aurora, la psicología? ¿Por qué no elegiste, por ejemplo, hay muchos que eligen la administración, les gustan los numeritos, sumar, restar o contabilidad, ¿verdad? ¿Y a vos te gusta la psicología? A ver, aquí recién tu compañera Belén dice porque ella quiere escuchar, dice, escuchar a la gente, es como esa esponja, y más todavía a los jóvenes, dijo luego Belén, ¿verdad? Sí, sí. Entonces para ayudarles a los jóvenes que entran en la depre, a los jóvenes que no son acompañados por sus padres, hay tanto. Ay, Jesús mío, no sé en qué problemas se están metiendo ustedes, ¿verdad? Sacarle de esa situación, bueno, no es fácil. Yo les puedo decir. Bueno, entonces, ¿de dónde te viene eso, Aurora? Y realmente también me gusta ayudar a las personas en ese sentido de ponerme en su lugar, escuchar sus problemas y también aconsejarles la vez que puedo. Ya, o sea, esa es una vocación, entonces, el sentido, ¿verdad? Y ese es el llamado, ¿verdad? Cuando uno lo siente y cuando uno condice con su propia personalidad. Yo también más o menos me doy cuenta, ¿verdad? Vos sos medio calladitas, ¿verdad? No soy de esa piriri por oro y no. Bueno, muy bien. Ahora vamos un poco al otro compañero. ¿Cómo es tu nombre? Contanos. Y vos, Aurora, ¿no dijiste de qué equipo sos, de qué club sos, o no? Soy de Guaraní. ¿De Guaraní? Sí. No puede ser. Primera, vos parece que para congraciarte conmigo nomás, ¿verdad? No. Sos psicóloga, entonces dijiste, le voy a hacer a mi alma ahí. Bueno, presentate, ¿quién sos vos? Buenas tardes, padre. Yo soy Arturo González, tengo 22 años. Yo soy coordinador del grupo prejuvenil, que ya estuvieron presentes acá. Estudio diseño gráfico, trabajo en el área. Vos sos el famoso Arturo entonces, ¿verdad? Sí. Sí, porque me hablaron aquí cuando vinieron los domingos, uno de estos domingos anteriores que estuvieron aquí, estos jóvenes estuvieron hablando
Y hablaban, dice, Arturo es el que está con nosotros, el que nos organiza. Arturo, hablando de eso, ¿cómo es que comenzaron con este grupo? Porque ellos más o menos explicaron ahí algo, que parece que se entusiasmaron, les vieron entonces a ustedes, ¿verdad? Porque el grupo dice que estaba en la capilla, los mayorcitos, y ellos también querían algo. Y entonces dice que es así. ¿Cómo fue realmente, Arturo, ya que vos estás al frente animándoles a estos preadolescentes? Y fue de un día para el otro que nuestro grupo, el grupo de los jóvenes adultos, tuvo su boom y llamaba la atención, no solamente de los niños y de los adolescentes, sino de los adultos también. Les gustaba la presencia que teníamos y todo eso. Y entonces a poco ellos se empezaron a interesar por eso y se acercaban a nosotros. Y fue ahí donde Derlis tomó la decisión de ponerme a mí como coordinador y crear un grupo prejuvenil. O sea que medio una imposición lenta del coordinador entonces. Bueno, Arturo, ven aquí. Bienvenida, vos vas a ser el coordinador. O sea, anda ellos ahí que te eligieron, ¿eh? Pasa que nosotros somos los dos últimos del grupo que comenzó. O sea, de los primeritos somos. ¿En serio? Sí. O sea, son de los primeritos. O sea que ya pente más la pena en Buda entonces, ¿verdad? Los otros ya están todos grandes, se casaron todos con todo ya. Pero está bien. Pero lo importante es que ustedes ahora van asumiendo, porque vos, Derlis, me dijiste que sos el coordinador, ¿verdad? Así mismo, padre. ¿Y hace cuántos años que estás con esto, Derlis? Hace 7 años. Bueno, 7 como coordinador, pero Sí. Dentro del grupo. Dentro del grupo, ya como dije, iniciamos. Fui el primer coordinador justamente, ya por votación, y yo me quedé. Insistí, eso es que son por apretado. votación. O sea, me votaron. Y mañana con la B larga te van a Votar. Está bien. Muy bien. Bueno, o sea, pero ¿cómo comenzó eso? ¿Vos fuiste, entraste ahí o comenzaron todos juntos? ¿O ya te insertaste cuando ya existía otro grupo? Éramos compañeros ahí con Arturo y con otras compañeras también en confirmación. Ah, en Ahí, confirmación. exactamente, ahí nos conocimos. Luego también ya fuimos formados realmente por una pareja quien en ese momento eran nuestros catequistas, ¿verdad? Y nos iban inculcando acerca de que nosotros, al terminar la confirmación, deberíamos asumir un compromiso dentro de la comunidad para hacer un servicio. Es ahí cuando nosotros terminamos la confirmación y nos propusimos a comenzar con este grupo. Como dijo Arturo, éramos un grupo pequeño y empezamos muy de abajo porque era una comunidad muy chica y empezamos con 4 jóvenes. ¿Y ahora cómo es ahora la comunidad? ¿Es una comunidad que ha crecido, una comunidad más dinámica? ¿Cómo está ahora la comunidad María Auxiliadora? La comunidad hoy en día, padre, está en su mejor momento. Creo que la pandemia para nosotros fue uno de los mejores momentos para que crezcamos tanto espiritualmente, porque comenzamos con una misión permanente dentro de la comunidad donde fuimos creciendo. Y donde eso es lo que les atrajo entonces a la gente, ¿verdad? Exactamente. Tal vez el miedo, no manoseé la gente y bueno, nos acercamos. María Auxiliadora, nos auxilie por favor. Así mismo. Bueno, muy bien. Nosotros volvemos enseguida con nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Estamos volviendo con Jóvenes para los jóvenes en familia. En este domingo compartiendo con muchachos que verdaderamente están con sus carreras, con sus estudios, pero que están comprometidos también con su comunidad. Es por eso, Derlis, que me dijiste que vos ya demasiado veces ya reelecto. ¿Cuántos años puede durar un coordinador? Porque vos 7 veces ya estás, o 7 años. Pero ¿cuántas veces ya te eligieron? ¿1 vez, 2 veces, 3 veces? ¿Cuántas veces ya se reunieron para hacer las elecciones? 2 veces para ahí. 2 veces. 2 veces. O sea que ahora cada 4 años entonces. Sí. Después de 4 años, o sea que este ya va a ser tu último año. Exacto. Y puede ser que seas reelecto o ya te van a votar como dijimos hace rato. Y vamos a ver para ahí. Bueno, muy bien. Está bien. Cuando, como decía antes alguien, la llavaleo. Entonces hay que servir y hay que hacer verdaderamente lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Esas cualidades, esas riquezas. Bueno, contanos un poco algo de Derlis, ya que vos 7 años a la cuenta, entonces vos sabés todos los pormenores
de lo que es este grupo juvenil de ustedes, María Auxiliadora. ¿Cómo nace o cómo ustedes se insertan? ¿Cómo vos ves un poco la comunidad? Y ahora me dijiste también que fue como un boom, me dijiste, ¿verdad? O como algo interesante y está en su mejor momento casi esta comunidad, a pesar de que fue el tiempo de la pandemia. Así mismo, padre, como ya te decías, empezamos hace 7 años atrás, viendo la necesidad justamente de la mano de obra que había dentro de la comunidad. Eran personas ya adultas quienes estaban siempre al frente y entonces, como te dije, nuestros catequistas de confirmación nos animaban y nos decían cuál es el compromiso que ustedes de ahora en adelante van a agarrar al terminar la confirmación. Entonces nos pusimos a hablar, fuimos nada más 4 personas que en ese momento culminábamos la confirmación y nos pusimos a pensar, ¿cómo vamos a empezar? Y empezamos con nuestro servicio de la limpieza de la capilla todos los sábados. Ese era nuestro primer servicio, de eso se encargaba prácticamente los jóvenes. Luego más adelante las personas adultas se iban abriendo más a nosotros y nos iban derivando todas aquellas actividades ya dentro de la comunidad, ya sea la organización dentro de la Santa Misa, en las lecturas, las colectas, todas aquellas actividades ya quedaban a cargo de los jóvenes. Creo que eso fue también muy importante, era el espacio que nos daban los mayores para que nosotros podamos sentirnos verdaderamente parte de esa comunidad. Qué interesante. Bueno, yo quisiera un poco seguir sobre esto, vamos a seguir ahondando un poco de todo lo que significa el grupo, pero aquí ya tenemos 2 futuras psicólogas que se están metiendo. Belén, bueno, la vocación es lo importante, lo esencial y fundamental, pero si hay una vocación, lo que vos estabas diciendo, de ayudar a los jóvenes, de ayudar a las personas, porque la psicología es mucho servicio y mucho servicio a la persona, ¿verdad? No es simplemente que te voy a vender un producto y yo me voy a enriquecer o lo que sea. Aquí es mucho más que eso, porque es entrar en la problemática de la persona y ayudarlo verdaderamente a salir de situaciones bien complicaditas. Decime, ¿cómo vos le ves, por ejemplo, a tus coetáneos, es decir, a otros jóvenes, igual que vos, o menores o mayores que vos, dentro de tu misma comunidad, ahí donde vos estás viviendo? Y la verdad que, como decís, padre, influyen muchísimas cosas y más lo que influye, que yo al menos estoy notando mucho, es la familia. Porque vos, al ser psicóloga, debes tratar con tu paciente y con su familia, con su alrededor, con sus amistades. Y la verdad que yo en la capilla me siento muy a gusto porque, no sé cómo explicar, son todos muy... O sea, me acogieron muy bien. ¿Vos sos de ahí, de la comunidad, ahí misma, o venís de otra parte? De otra parte. ¿Ah, sí? ¿Pero lejos o cerca? Y no tan lejos, No pero tan lejos. hay otras parroquias cerca Vamos a de decir, mi... vamos a decir, por ejemplo, ¿cuántas cuadras tenés que venir caminando? ¿O tenés que tomar el famoso Bolt, o no sé, el Uber, o el taxi, Y como 10 cuadras más o menos. 10 cuadras. Sí, ya. o sea, no es mucho, pero... Pero para un joven ya es mucho, ¿verdad? Sí. Pero hay parroquias que son más cercanas a mi... O sea, que están en mi comunidad, ¿Cómo, pero por yo... ejemplo, se llama tu parroquia más cercana? En San Juan Bautista, San Juan Bautista. sí. Ya. Que yo me iba ahí terminé mi confirmación. Pero al terminar mi confirmación no es que busqué irme de nuevo a la iglesia. ¿Ah, sí? Sí, O sea, te quedaste. ahí me quedé, dejé más o Bueno, y menos. entonces decime un poco, ¿y cómo vos hiciste, Belén, para venir a insertarte a esta comunidad que ni te pertenecía o vos ni conocías? Si vos estabas en otra comunidad. Yo dejé más o menos por un año la iglesia. O sea, dejé totalmente de ir a la misa y demás. O sea, te confirmaste y no te fuiste más. No me fui más. Ese es famoso. El Yo famoso. ya conozco ya eso. Bueno, ¿y después? Después yo estoy en un grupo scout. Ah, Y... ya. ¿Dónde? ¿Ahí en San Juan Bautista o dónde estás? No, a 2 cuadras de mi casa. ¿Y cómo se llama? Monseñor Bogarín. Así se llama, Monseñor Bogarín. Así sí. Ah, interesante. ¿Y cómo es que yo no conozco ese? Primera vez que escucho algo que Tenés no que ir a conozco. visitar, padre. Y por eso veo primera vez que escucho algo que no conozco. Bueno, pero ahora ya conozco, porque ya me dijiste y ya me iba a interesar. Voy a preguntar. Bueno, y después, ¿y qué hiciste ahí en ese grupo de scout? En ese grupo está un servidor que era de esta comunidad. Ah. Y fue él quien me invitó a la capilla. Y después ya... ¿Y eso me hace sentí a cuántos gusto. años, Belén? Yo estoy hace casi 2 meses recién. ¿Hace Sí. 2 meses? Sí. Gluc, 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 gluc. Ah, entonces hace poco. Entonces. Ah, Nuevita. bueno. Interesante, entonces. Entonces estás descubriendo
aquí dentro de la misma comunidad. Bueno, muy bien. Y ahora, Arturo, ¿y vos qué tal, che? ¿Cómo fue y cómo le estás viendo ahí a tu comunidad? Sobre todo porque vos ya estás trabajando con los preadolescentes. Entonces yo te voy a preguntar por ahí, ya que estás llevando adelante esta formación de los preadolescentes, ¿cómo vos le ves en general? Aquí Belén insistió sobre las familias justamente, y nosotros por eso nos llamamos jóvenes para los jóvenes en familia, porque sabemos muy bien que la familia es elemental y fundamental. Y ella ya nos está hablando medio como psicóloga, ya dice, tengo que trabajar con la familia, con los padres. Y cierto, ustedes saben que mi abuela decía así en general, ¿verdad? En sus frases célebres, ya eso, mi abuela decía, mitad o sea, Suharu tiene la culpa, así decía. O sea, si los chicos no salen bien, dice, mamá y papá son los culpables. Estos son los famosos aranducati, ¿verdad? De aquel tiempo, ¿verdad? Y bueno, por algo está diciendo. Bueno, Arturo, decime, ¿cómo vos le ves a estos preadolescentes en tu comunidad? Y yo la verdad, padre, le veo muy entusiasmados, se involucran demasiado, se interesan. Y la verdad que ellos mismos muchas veces me preguntan las cosas, así sin que yo le esté diciendo, ellos mismos se interesan. No sé, están muy entusiasmados, les gusta demasiado lo que están haciendo, ya sea pequeño el servicio que le estemos dando, el espacio, ellos ya son felices ya. Ellos lo único que quieren es servir y nosotros les estamos dando una oportunidad para que el día de mañana ellos también puedan estar en un grupo grande y unido así como el nuestro. Claro, qué bien, bueno, y eso es. Y ellos justamente me decían, y vos volviste a repetir hoy, cuando estuvimos en aquella oportunidad hablando, decían, nosotros vimos, dicen los mayores, y decir que a usted entonces le fue bien. Bueno, por eso después yo quiero saber qué es lo que ustedes están haciendo y qué es lo que están diciendo, y por eso es que los otros se entusiasman también. Bueno, Aurora, ¿y vos cómo le ves? Futura psicóloga también, a ver un poco cómo le estás psicologando ahí a los otros jóvenes. Y sobre todo yo te voy a preguntar, ¿qué ustedes harían, por ejemplo? Ahora vamos a hacer un poco una cuestión hipotética, ¿verdad? Ante una situación, ¿cómo se le ve a los jóvenes? ¿En qué situaciones se encuentran? Y ustedes como grupo juvenil, ¿qué hacen justamente para atraer un poco a esos jóvenes que tal vez no es que entran demasiado? Entonces esa pregunta para vos, Aurora, ¿cómo le ves a estos jóvenes, verdad? Que están ahí alrededor y a quienes nosotros queremos ayudar. ¿Qué hacen ustedes verdaderamente para ayudarles también como grupo juvenil? Generalmente nosotros lo que hacemos es darle esa oportunidad que ellos quieren, ese aliento, esa palabra de aliento. Lo que nosotros hacemos también es entenderles a ellos, entender, por ejemplo, lo que ellos confían en nosotros, ¿verdad? Ellos muchas veces, por ejemplo, se acercan a vos y te piden ayuda, ya sea por un problema que ellos están pasando o que ya pasaron. Se acercan a nosotros y nosotros de esa forma, escuchándoles muchas veces, dándoles esas oportunidades de poder ellos desahogarse con nosotros, es donde nosotros les atrapamos, por decir así, porque ellos ven ese interés de nosotros hacia ellos. Bueno, entonces eso quiere decir que los jóvenes quieren hablar, quieren comunicar, quieren decir sus problemas, ¿verdad? Sí, muchas veces. Pero, ¿no te parece, ya que ahora ya entramos en psicología ya, ¿verdad? Aquí, Aurora, los jóvenes, ¿eso comunican también a sus padres? ¿O más bien prefieren comunicar a sus amigos o prefieren comunicar a otras personas que en su propia casa? Y lo que, por ejemplo, a mí, mis chicos, por decirlo así, porque soy catequista de KBBI. Ah, vos sos catequista, ¿no? Sí, ya. Muchas chicas, en este caso, se acercan solamente a mí a contarme muchas cosas que a sus padres, por ejemplo, en este caso no les cuentan. Claro. Capaz, ya sea por la confianza o algo así. Claro, porque uno va ganando, ¿verdad?, del corazón también de los jóvenes para que ellos puedan comentar y decir lo que sienten, lo que viven. Muy bien, queridos jóvenes, nosotros volvemos enseguida con nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Y estamos volviendo con más
Jóvenes para los jóvenes en familia. En este domingo compartimos con el grupo juvenil María Auxiliadora. Ellos también son de la parroquia Virgen María Reina. Nosotros nos encontramos aquí compartiendo con ellos sus actividades, compartiendo los proyectos, compartiendo con ellos todo aquello que tienen para ofrecer también a otros jóvenes, ofrecer a la familia y sobre todo ofrecer también en ese barrio donde ellos se encuentran. Derlis, ya que vos sos el coordinador, me dijiste, ¿verdad? 7 años en el poder, Derlis, ¿eh? Bueno, ¿qué tienen como proyecto para el 2022? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Qué están haciendo primero, verdad? ¿Y cómo se están proyectando para este año que iniciamos? Actualmente, padre, empezamos en realidad, como te dije anteriormente, durante esta pandemia fue nuestro boom del momento porque la comunidad creció y creció bastante. ¿Cómo crecimos? A través de la misión en salida, el visitarle a las familias, golpear puerta por puerta, llevarle una palabra de aliento en ese momento tan difícil en cada hogar, y así fue como nosotros fuimos atrapando, digamos, a la feligresía de María Auxiliadora, que hoy por hoy está feliz, está contenta y nos faltan un domingo a misa. Eso, padre, usted también es testigo, ¿verdad? Que nuestra capilla está repleto cada fin de semana. Sí, yo suelo participar, bueno, una vez al mes, ¿verdad? Cuando me llaman. Pero siempre veo que hay mucho entusiasmo y les veo a ustedes todo así, todo bien apuestos, sirviendo. Yo también me siento súper bien. Hacen todo lo de esa hilera, ¿verdad? Al recibir a la gente. ¿Cómo le llaman a eso? Cordón. No sé ni si el presidente recibe así, es recibido en un cordón así. Todos los jóvenes así, bien vestidos, esas cosas son demasiado lindas. Y el saludo, ¿verdad? Que se le ofrece también a los que van llegando a la comunidad. Se nota y se siente una verdadera familia. Yo por lo menos lo digo porque mira que yo recorro varios lugares y veo cómo la gente se va organizando. Unas se organizan muy bien, otras les cuesta más. Algunos no tienen jóvenes como ustedes tienen muchísimos, ¿verdad? Y a mí me parece que esa es la gran riqueza. Y por eso justamente yo te estaba preguntando como coordinador, ¿qué es lo que van a hacer con tanta juventud que se acerca? Con tanta juventud que les está respondiendo, ¿verdad? Porque vienen y están ahí. Pero si al joven nosotros no le ofrecemos algo, si al joven nosotros no le damos propuestas que les entusiasme, evidentemente que después el joven se va y dice, no, atalle por acá por otra cosa, ¿verdad? Esa pregunta es muy interesante, padre, ¿verdad? Porque justamente los jóvenes que llegan a María Auxiliadora están viniendo de otras comunidades. Creo yo que es un llamado de atención también, ¿verdad? Para otras comunidades. ¿Por qué se le están escapando jóvenes y adentrando dentro de otra comunidad? Y es justamente eso lo que destacamos siempre en María Auxiliadora, que le damos el espacio a cada joven. Le damos algo que hacer. Porque el joven es activo, quiere participar en todo y está 100% predispuesto, ¿verdad?, a realizar varios servicios. Y en María Auxiliadora vienen y se cargan de actividades. Entonces creo que ellos se sienten a gusto, se sienten cómodos dentro de la comunidad, ¿verdad?, realizando todo tipo de servicio. Esto ya viniendo desde la acogida a la feligresía, ¿verdad?, que le encanta muchísimo porque las personas llegan y dicen cómo me reciben en esa comunidad. O sea, llega contento, entra para participar de la misa, ya, ¿verdad?, con esa sonrisa con la cual cada joven le recibe. Y estar pendiente ante cualquier situación que tenga esa necesidad, ¿verdad?, dentro de la capilla, ¿verdad? Toda actividad está ya a cargo nuestro. O sea que los jóvenes son los que están activando ahí. Exactamente. Ustedes son los que activan todo y mueven todo. Exactamente. Y los mayores les miran y dicen, qué bueno estos jóvenes, ¿verdad? Sí. Qué bien que hacen. Bueno, Belén, ¿y vos cómo ves sobre todo este aspecto primero de lo que el grupo te está ofreciendo? ¿Vos cómo te sentís? Y después otra cosa, ¿cómo vos eso llevas a tu casa en lo concreto? Eso a mí me interesa mucho porque una vez los papás a mí me dicen algunas cositas que yo no les puedo comentar, porque algunos son en confesión también. Entonces por eso quiero saber, a ver, si les ayuda a formarse, si les ayuda, así en general me vas a hablar, ¿verdad? Primero vos, luego también mirá un poco tu vida, hace un poco
como un examen de conciencia, por decirlo. No vas a hacer una confesión, por favor, listo, va, en cámara. Pero, ¿cómo vos ves, Belén, esa realidad del grupo, de lo que ofrece y sobre todo después de lo que ellos llevan o ustedes llevan a su casa? Y la verdad que a mí, por ejemplo, me encanta servir. Es por eso que estoy en un grupo de scout, pero nunca serví así a Dios, digamos. Y fue cuando llegué en María Auxiliadora que ya comencé a amar servir a Dios, y en cualquier cosa yo quiero estar y quiero apoyar. ¿Cómo dice Belén? ¿Cuál es el lema del scout? ¿Cómo dice? Siempre alerta para servir. Ahí está. ¿Y cómo se pasa el dedito? ¿Vos pensás de saludar? Sí, con la mano. Saludame vos. Ya, viste que vos sabés, ¿eh? Yo fui scout y no me haces hacer botadina. Con la mano izquierda porque es la mano más cercana al corazón. Así mismo. Y sobre todo, ¿y el dedito ese por qué? ¿Por qué? A ver si sabes. ¿Por qué eso es scout? Dice que no sabía. Ustedes saludan así, no saben por qué. Nosotros ya no utilizamos eso. ¿Eh? Sí, solamente así con la mano izquierda. Pero hay grupos que sí utilizan. ¿Cómo hay grupos? Si vos no utilizas eso, no sos scout, entonces. Porque nos dividimos en asociaciones. Es como decir que un militar se va y ahora saluda así con un dedito. No, eso vos le cambiaste. Anda por hacerle a un militar así le saludas. No, te ponen bien, saben bien cómo tiene su dedo. Eso. El scout tiene que ser así. Bueno, pero es interesante. Eso que voy a decir. Pero los scouts dicen justamente esto. Listos para servir. Listos para servir. Pero vos entonces le das algo más todavía. El de Don Bosco que yo decía con el otro grupo juvenil, decíamos y repetíamos, Dios nos ha puesto en este mundo para servir, decía justamente los jóvenes. Pero se dan cuenta que el principio es el mismo. Al final de cuentas, la iglesia, es decir, la comunidad, nos llama siempre al servicio. Estamos conversando así con este grupo juvenil que viene desde Lambaré, de la parroquia Virgen María Reina, y ellos pertenecen a una de estas hermosas comunidades, como ellos estaban diciendo, que está en su apogeo, en su boom también, sobre todo con el aspecto del trabajo con los jóvenes, la Capilla María Auxiliadora de Lambaré. Volvemos enseguida con nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Todo mi corazón, todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. Abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande, lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Mi mejor oración te la quiero entregar entre versos y guitarras. Todo mi corazón, todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. Abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande, lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí.
sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy. Leemos del libro del profeta Nehemías, capítulo 8, versículos 2 al 4, luego 5, 6 y del 8 al 10. En aquellos días el sacerdote Esdras trajo el libro a la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender. Era mediados del mes séptimo. Leyó el libro en la plaza de la Puerta del Agua, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres, mujeres y a los que tenían uso de razón. Y todo el pueblo estaba atento al libro de la ley. Esdras, el sacerdote, estaba de pie sobre un estrado de madera que habían hecho para el caso. Esdras abrió el libro a vista de todo el pueblo, pues se hallaba en un puesto elevado. Y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Esdras pronunció la bendición del Señor, Dios grande, y el pueblo entero, alzando las manos, respondió: amén, amén. Se inclinó y se postró rostro en tierra ante el Señor. Y así continúa esta historia, queridos amigos. Hoy celebramos justamente el día de la palabra de Dios. Este profeta, ¿verdad? Nehemías nos está transmitiendo y nos dice: Esdras, el sacerdote, que lee la palabra de Dios ante el pueblo, pero lo más importante es que esta palabra de Dios que llega al pueblo, a la gente, hace que la misma gente luego se comprometa. Es decir, la fuerza de Dios que toca, la fuerza de Dios que nos ayuda a dar pasos muy importantes. Y hoy eso es lo que nos está narrando la palabra de Dios. No hagan duelo ni lloren, porque el pueblo entero lloraba a escuchar las palabras de la ley. Vayan, coman buenas tajadas, beban vino dulce y envíen porciones a quienes no temen. Es decir, queridos amigos, este encuentro con el Señor, el escuchar la palabra de Dios nos transforma, nos da la fuerza para que nosotros después podamos hacer algo también por los demás. Siempre la palabra de Dios es la que motiva nuestro accionar. Ya Jeremy veñan de Yara me lleva. Ya hendu pona ve iñe. Ya ikuami ba eva peñan de Yara Jerureñan debe. Haupe señan de ave y haupe ya bueno. Upea se yapota. Porque upea Jerure señan de Yara. Y eso nos lleva a la dignidad y a la felicidad de la comunidad y de cada uno de nosotros. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En este domingo compartimos con jóvenes que vienen del grupo juvenil María Auxiliadora. Vamos a decir un poco todos juntos el nombre de usted, a ver si se entusiasma. Venimos del grupo juvenil María Auxiliadora. Bueno, yo me callé, pero parece que se derrumbó todo. Un poquitito más fuerte. Venimos y estamos aquí con el grupo juvenil María Auxiliadora. Esta es la capilla de una de las parroquias ahí en Lambaré que se llama Virgen Reina. Ellos comparten con nosotros sus actividades. Jóvenes que se están poniendo verdaderamente las pilas, como decimos nosotros, para hacer que otros jóvenes también puedan servir a la comunidad. Bueno, vamos a comenzar con los mensajes. Este es el cuarto momento, ya que vamos finalizando nuestro programa, todo pasa muy rápido. Aurora, vamos a comenzar contigo. Nosotros queremos escuchar algún mensaje interesante así de una persona como vos, que se mete en un grupo, que trabaja, que le gusta, que se entusiasma, que estudia la psicología para servir a los demás y así muchas otras cualidades que tenés. Entonces nosotros estamos así, expectantes, escuchando qué mensaje querés dejarnos. Y principalmente
adentrarme a la familia nuevamente, pero también a cada uno. Servir está en cada uno, está en la personalidad de cada uno. Creo que es en una oportunidad que simplemente se da y tenés que aprovechar. Como acá el coordinador Derlis nos repite, y siempre tengo en cuenta esa frase que es: encárgate de mis cosas y yo me encargaré de las tuyas, nos dice el Padre. Creo que es una frase que tenemos que tener en cuenta en la mayoría de los jóvenes, en el aspecto, por ejemplo, de las actividades que tenemos fuera de la iglesia, en las actividades que tenemos cotidianamente, ¿verdad?, en nuestra vida. Y creo que es una frase que tenemos que tomar de ejemplo en muchos jóvenes, ¿verdad?, porque la situación no está fácil con respecto a lo que es los jóvenes dentro de la iglesia, ¿verdad? Porque justamente muchos de ellos quieren abandonar por cualquier problema que sea, no son perseverantes, y yo le inculco a ellos que sigan el camino de Dios, que les va a servir y ayudar muchísimo en la vida. Personalmente, a mí me cambió muchísimo empezar a servir en la capilla, y eso, les inculco que sean perseverantes, que les va a ayudar muchísimo en el día de mañana y también en el día a día, ya que el servicio es algo primordial para la vida de cada uno. Qué bien, eso entonces, el servicio y sobre todo la perseverancia, por ahí entonces estamos subrayando con Aurora. Bueno, vamos un poco a Arturito, ¿qué nos decís, qué mensaje querés decir a tu comunidad y a los jóvenes? Y mi mensaje para todos los jóvenes es que si les llama la atención el servicio, si les llama la atención todo lo que sea de Dios y para Dios, que no tengan miedo a involucrarse, a adentrarse, que todo lo que sea y se hace para Dios no es pérdida de tiempo. Es más, es una inversión de tiempo que a la larga y en el final de los tiempos va a tener su recompensa. Qué espectacular, eso también entonces. Siempre esto va a redundar, ¿verdad? O sea, esto es lo que produce cada vez más fruto dentro de la comunidad y dentro de la misma familia y para uno mismo también. Y vos, Belencita, ¿qué dirías a tus compañeros, compañeras? Y yo la verdad les digo que busquen a Dios en tiempo de gran cosecha y en tiempo de sequía. Que se animen a servir a Dios y a los familiares también, que se acerquen y apoyen a sus hijos a servir. Claro, a servir siempre, el servicio. Y vos, Derlis, como coordinador, o sí que tenés que dar aquí el punto clave, porque todos te están escuchando y están mirando así, a ver qué clase de coordinador tenemos, si vale la pena y si vamos a ir detrás aquí de nuestro gran líder. De hecho, padre, verdad que constantemente tenemos charlas con nuestro grupo de jóvenes, estamos constantemente motivándonos unos a otros. Mi mensaje, como siempre les digo a cada uno de ellos, es la perseverancia y la constancia, no rendirse, y pedir algo especialmente a cada uno de los padres, que no abandonen los sueños de sus hijos, porque hay muchos jóvenes que se han alejado de la familia, que se han alejado también del servicio de Dios, justamente por esa decepción familiar, porque hoy por hoy los padres ya no escuchan, dicen que los jóvenes ya crecieron y entonces que cada uno siga su rumbo. Y justamente de eso es lo que nosotros nos encargamos hoy en día, de buscar a esos jóvenes, escucharle, darle una mano ayuda y poder brindarle ese apoyo que no están encontrando dentro de sus familiares. Pero ellos encuentran a Dios en cada uno de nosotros, en ese amigo que le escucha, en ese amigo que constantemente le está motivando para salir adelante. Y pido también de manera muy especial a cada uno de los jóvenes que siempre sean testimonio de vida, sean ese testimonio viviente, como siempre les digo, no solamente dentro de la iglesia, sino que también en nuestra vida cotidiana, porque no hay mejor ejemplo que el ver. Porque justamente como ya conocían al otro grupo prejuvenil de María Auxiliadora, se entusiasmó viéndonos servir a nosotros.
Entonces eso es lo que buscamos permanentemente, ser ese espejo, pero ese espejo de felicidad para los jóvenes, porque el mundo te ofrece una felicidad vana. Como yo siempre le digo, la felicidad del mundo es temporal, pero la felicidad que te da Dios es verdadera, porque servir es el mejor sentimiento de paz que uno puede tener en su corazón. Qué bien. Bueno, entonces un mensaje así bien redondeado y me parece que enfocado tanto a la familia como también al joven. El escuchar a los hijos, el escuchar, el compartir la vida, y el joven también que se acerque, que no tenga miedo. Es importante socializar, es la única manera de aprender y conocer tantas cosas lindas. Vamos concluyendo y nosotros concluimos sobre todo con la palabra de Dios. Hoy les quisiera recordar ese pasaje tan importante que encontramos en el Evangelio de San Marcos. Dice que viene un leproso y se acerca junto a Jesús. Y este leproso, este enfermo, dice que se arrodilla ante Jesús y le dice una frase muy importante: Señor, si tú quieres, puedes curarme. Es una frase muy interesante: si tú quieres, puedes curarme. La respuesta de Jesús, evidentemente, que no va a ser negativa para nadie. Jesús no le dice, no quiero curarte, jamás. Porque es la misericordia de un Dios que se nos da, que se nos dona totalmente. Y por lo tanto Jesús le dice, ¿verdad? Lo quiero, y le toca. Eso significa entonces esa humanidad, lo que ellos nos estaban diciendo, estos jóvenes recién, todos estaban recalcando ante esa preguntita que yo les estaba haciendo. ¿Cómo ustedes le ven a sus jóvenes? Y muchos jóvenes que ya no tienen la posibilidad de expresar lo que sienten o lo que viven en su propia familia, lastimosamente. Por eso jóvenes, para los jóvenes en familia, es tan importante la familia, saber escuchar. Y al revés también, queridos jóvenes, nosotros también tenemos que saber escuchar a nuestros padres, pero escuchar, dialogar, tampoco a gritos. No es cuestión también de querer supuestamente, entre comillas, escuchar al otro porque el otro me está gritando, porque el que alza la voz, el que tiene la fuerza y la autoridad. No. Aquí verdaderamente la autoridad, como llamamos nosotros, es esa autoridad moral. Y la autoridad moral significa aquello que nosotros vivimos y sentimos desde adentro como vocación y como un llamado a hacer lo que Dios quiere en nuestra propia vida. Muy bien, queridos jóvenes, entonces vamos concluyendo por el día de hoy nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Les dejo la bendición del Señor en este domingo, que nos sirva para toda esta semana, que nos entusiasme y sobre todo que también nosotros podamos comprometernos, así como le tenemos aquí a este grupo juvenil de la Capilla María Auxiliadora, que viene hoy, que vino a visitarnos. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, el próximo domingo, con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Chao, chao. Hasta la próxima. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.